Los plazos hacen referencia a un evento futuro que se sabe con certeza que va a suceder y se sabe cuándo va a pasar. Entre esos se encuentran los plazos suspensivos y extintivos, los pactados y legalmente establecidos, los imperativos o supletorios y los plazos determinados e indeterminados. Tienen que saber que el acreedor es quien tiene el derecho para pedir alguna cosa o exigir el cumplimiento de una obligación y el deudor es una persona obligada ante otra a ejecutar una prestación. El plazo suspensivo hace referencia a que se da un plazo o tiempo para que se cumpla una obligación y ésta se pueda exigir. Por ejemplo, se pactan 10 días para el pago de una deuda u obligación. Entonces, antes de que se cumplan esos 10 días, el acreedor no le puede exigir al deudor que le pague o que cumpla con su obligación. En el artículo 1553 del Código Civil se establece que existen ciertas excepciones para que la obligación se pueda exigir. La primera es que el deudor se encuentre en quiebra o insolvencia y la segunda es cuando las cauciones del deudor se le han extinguido o disminuido. Por otro lado, tenemos los plazos extintivos. Estos hacen referencia a que una obligación está sujeta a un plazo. Por ejemplo, cuando un contrato de prestación de servicio tiene vigencia de un año. Dentro de ese año, el asesor puede exigir que se le pague por el servicio que está dando. Una vez se termine el año, la empresa que recibe el servicio ya no tiene la obligación de seguir pagándole al asesor. Se reconoce entonces que en un plazo extintivo es exigible a partir del momento que inicie el contrato o del momento que se fije el plazo. Una vez se cumpla con la obligación, el contrato se extingue y esta deja de ser exigible. El plazo se extingue por vencimiento, renuncia o caducidad. Pueden cumplirse cualquiera de estas tres para que un plazo se considere extinguido. Plazos legalmente establecidos y plazo pactado. Plazo legalmente establecido es aquel que está determinado por la ley y no podrá ser modificado por las partes. Un ejemplo de esto es la Ley 2024 de julio 23 del 2020, en la que se determina que a partir del 1 de enero del 2021 los plazos para el pago de las obligaciones contractuales serán máximo de 60 días calendario. Esto quiere decir que no puede superar los 60 días. Esta norma se da de forma imperativa, ya que se impone sin la posibilidad de pacto o decisión de las partes. Plazo pactado es aquel que se establece entre las partes, el acreedor y el deudor. Este se divide en los plazos voluntario, que se constituye por las partes que lo han fijado, el plazo expreso, que lo estipulan las partes en el contrato, ya sea verbal o de manera escrita, el plazo tácito, no se pacta, pero se desprende la relación, ya que es indispensable que el deudor cumpla su obligación. Un ejemplo de esto es el artículo 1249, plazos clausura de la cuenta y liquidación del saldo. Este se da en el que la clausura de la cuenta y la liquidación del saldo será en los plazos establecidos en el contrato o por la costumbre. Si no sea de esta manera, se dará cada 6 meses a partir de la fecha del contrato. Esto se da de manera supletoria, ya que permite a los individuos escoger según su deseo y conveniencia, o de otra manera la norma entrará a suplir. Ahora les vamos a explicar los plazos determinados e indeterminados. El artículo 1551 del Código Civil define el plazo como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. Los plazos determinados consisten en aquellos que se saben cuándo van a llegar. Por ejemplo, podría ser dentro de 30 días o dentro de 4 meses. En cambio, los plazos indeterminados se determinan cuando no se sabe cuándo pueden llegar, como por ejemplo la muerte de una persona. Esta fecha es indefinible y está sujeta a la posibilidad del evento. Ahora les vamos a explicar las clases de plazos procesales. Primero tenemos el plazo legal, el convencional y el judicial. El legal es el cual está establecido por la ley. El convencional es aquel que resulta de un acto o contrato donde las partes acuerdan un plazo definido para el cumplimiento de dicha obligación, pero estos no pueden ser mayor a los establecidos por la ley. Y por último tenemos el plazo judicial, que es el que señala el juez en casos especiales que las leyes designen. ¿Qué son las condiciones contractuales? Según el artículo 1530 del Código Civil colombiano, se entiende como obligación condicional a aquella que, valga la redundancia, depende de una condición, la cual es un hecho futuro que bien puede suceder o no. Entre estas se encuentran las potestativas, las casuales y las mixtas. Todas estas definiciones son bajo el artículo 1534 del Código Civil. Las potestativas son aquellas que dependen únicamente de la voluntad del acreedor o del deudor. En este caso tenemos
Tenemos a Armando, el cual le menciona a su sobrino que le venderá su casa el día en que él se vaya a vivir a Canadá. Como ven, si Armando no quiere vender la casa, él no se va del país. Entonces todo depende de la voluntad de Armando. En las casuales depende de la voluntad de un tercero. Entonces, Marta quiere comprar la moto que es propiedad de su tío y él le menciona que él se la venderá el día en que su primo compre el carro. Como ven, todo el negocio depende de la voluntad del tercero, que es el primo, de comprar el carro. Y en las mixtas es donde depende en parte de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero. En este caso, Juan le quiere comprar el apartamento a su mamá y ella le menciona que se lo venderá el día en que él se case. Como ven, depende tanto de la voluntad de Juan de casarse o no, como de la voluntad de un tercero, que en este caso es la pareja de Juan. Como ven, todos estos casos dependen de un hecho futuro que bien puede suceder o no, y si sucede no se sabe si pasará en 1, 2, 3 o 4 años, no es una fecha específica. Las condiciones suspensivas y extintivas se diferencian porque la suspensiva es cuando el bien sigue siendo propiedad del dueño, a no ser que el comprador pague lo acordado en el tiempo pactado, convirtiéndose así en el nuevo propietario. Respecto a la extintiva o resolutoria, el bien es propiedad del deudor, a no ser que éste mismo incumpla con los pagos pactados, permitiendo así que el acreedor pueda convertirse nuevamente en el propietario del bien. Respecto a las condiciones que son válidas y las que no, hay que remitirse a las positivas que implican ejecutar una acción y las negativas que implican abstenerse de ejecutar una acción. Para las positivas, las condiciones pueden ser válidas mientras sean física y moralmente posibles. Para las negativas, las condiciones pueden ser físicamente imposibles, pero si implican moralmente alguna acción imposible o legalmente imposible, se vicia el contrato. Las otras que son inválidas podrían ser aquellas potestativas en las que solo es voluntad del deudor, esto se llama la mera voluntad. Cuando es mera voluntad del deudor, es nula la condición. Y respecto a las condiciones fallidas, el Código Civil las define como aquellas que son imposibles o van a ser imposibles, las que son completamente ininteligibles y las que son inductivas a hechos inmorales e ilegales. Ahora bien, hablando de las promesas, de acuerdo con el artículo 1089 del Código Civil colombiano, podemos entender que una promesa es una declaración de voluntad unilateral que genera obligaciones y crea únicamente una vinculación del prominente. Además de esto, tiene un valor probatorio, pero no crea un nexo contractual entre las partes. No solamente se requiere la aceptación del acreedor, sino que debe reflejar con claridad la concordancia entre la voluntad de las dos partes, lo cual está estipulado en el artículo 1261 del Código Civil. Para llevar a cabo una promesa es necesario que ésta no dependa de la existencia o validez de una operación subyacente y además que no esté sujeta a ninguna cláusula que no aparezca dentro de la misma promesa. Un ejemplo de esta es la promesa de un contrato de compraventa. El contrato de promesa de compraventa es la parte preparatoria o inicial de otro contrato, es decir, que en este las partes prometen firmar otro contrato, el cual es el de compraventa, y en consecuencia de esto, el contrato de promesa de compraventa se entiende cumplido cuando se celebra el contrato de compraventa en las condiciones prometidas. Los requisitos para llevar a cabo este se encuentran en el artículo 1611 del Código Civil. En caso de incumplimiento de la promesa de la parte cumplida, puede demandar el cumplimiento de la promesa ante un juez o se puede pedir la resolución del contrato, es decir, que el juez declare la resolución o la terminación del contrato. Ahora se hablará sobre las diferencias entre las condiciones, los plazos y las promesas. Pero antes se debe mencionar que el factor común que ata estos elementos es que todos son obligaciones contractuales. Lo que los separa es que a diferencia de los plazos y las condiciones, las promesas no son un elemento esencial en el contrato, son un aditivo asegurador, que aseguran la celebración del contrato. Esto se puede evidenciar en el Código de Comercio, en el artículo 861, que dice que la promesa de declarar un negocio producirá obligación de hacer. A pesar de lo anterior, se tiene que tener en cuenta que el contrato aún se puede celebrar sin la promesa, lo que lo convierte en un elemento aditivo del contrato, a diferencia de los plazos y las condiciones que son requeridos para la celebración de este. En la diapositiva se puede ver también cómo las promesas se relacionan con los plazos y las condiciones, y el ejemplo demuestra esta relación. Como se menciona anteriormente, las condiciones y plazos son elementos esenciales para el contrato. Lo que les difiere de las dos es que tan determinadas y ciertas son las acciones que se estipulan en ellos. Para los plazos, estas tienen que ser ciertas y determinadas. Esto indica que las acciones que se estipulan en el contrato deben suceder durante o en la fecha pactada. Para las condiciones,
puede no ocurrir la condición estipulada, pero sí es necesario que se determine cuál es la acción que debe ocurrir para que la condición ocurra.